Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de la obra narrativa, al menos de lo que se conoce en español, no sé si en alemán hay más, de un autor que fue un auténtico bombazo a mediados de los 80, y me refiero a Patrick Süskind. Patrick Süskind es un autor alemán que nació en 1949 en Ambach, en la Baviera, y que, pues de la noche a la mañana pues se hizo una celebridad a nivel mundial de la autoría por un libro novedoso, que es su segundo libro, su primera novela, podríamos decir, y que además de funcionar muy bien no estuvo distante de cierta controversia. Después se han conocido otros escritos más breves, de menor extensión y calado. Y bueno, y ante todo, al principio, pues una especie de obra teatral, un monólogo teatral muy particular sobre el que hablaremos. La novela a la que me refiero es El perfume. El perfume es un éxito desde todos los puntos de vista que se mire. Es una novela que bombazo, se traduce inmediatamente a no sé cuántos idiomas, y es que es una novela realmente, en mi opinión, portentosa. Pero bueno, llegaremos a ella. En su primer trabajo conocido es El contrabajo, y lo tengo. A mí es que yo debo decir que yo no sé si, yo creo que esto se publicó con posterioridad al perfume. Yo el perfume lo conocí en 1986, a mí me fascinó, y siempre que he visto libros de este autor, pues los he comprado y los he leído con entusiasmo, cada vez menos creciente, porque claro, pero el original de este monólogo es de 1984 y se publica en septiembre de 1986. Esta historia del contrabajo nos da unas claves que nos anticipan algo de lo que vendrá después, no tanto en relación al perfume, porque es que el perfume es como una isla dentro de la obra de Patrick Süskind, porque es la que menos relación mantiene con el resto de su obra. El contrabajo nos muestra a un individuo cerrado en sí mismo, aislado, en un ambiente insonorizado, que es el que toca el contrabajo. Toca un contrabajo, de hecho al principio del monólogo pues no aparece, se oye la música que está él tocando, entonces él aparece y empieza a vincular ciertas cuestiones musicales con su vida y tal y que igual. Es un monólogo un tanto pues claustrofóbico, donde nos muestra a un individuo pues un poco inadaptado, un poco desde cierto nivel, porque estamos hablando de un músico de élite, cómo se puede, pues eso, pues un poco estar al margen de la sociedad y bueno, no sentirse demasiado a gusto en ella, ¿no? Hay momentos de cierto humor, hay pues de las contradicciones del personaje, como va planteando, algo que será extensible a casi todas sus demás obras, excepto, como digo, al perfume. Yo no sé si pasar directamente al perfume. Por cierto, debo decir que este vídeo me lo ha sugerido una persona amiga del canal. Yo pensaba hablar hoy de otra cosa, pero lo haré en otra ocasión. Y bueno, como esto pues lo recuerdo bastante bien, pues creo que podemos hacerlo. En 1985, un año posterior al contrabajo, El perfume. Esta portada es muy icónica, se asocia inmediatamente con esta novela, cuando esto es un cuadro de Watteau, Júpiter y Antíope. El segmento de ella. ¿Qué nos encontramos con El perfume? Historia de un asesino. A mí me parece que es una historia fascinante, una historia ambientada en el siglo XVIII. Jean-Baptiste Grenouille, pues es un parisino. Él nace con unas circunstancias determinadas, él es abandonado, no es querido, y él siente que va creciendo y va teniendo unas taras porque él percibe muy bien los olores. Él tiene un don, o tiene una característica, que es que los olores los detecta inmediatamente y con un extremo grado de radicalidad. Él distingue perfectamente todo y sabe asociarlo, disociarlo de otras cosas, sabe hacerlo con otro para encontrar, y decide pues ir indagando en el mundo de los perfumes. Se hace perfumista porque logra pues mezclas insólitas, mezclas que nunca nadie ha conseguido, y él va buscando el perfume ideal que representa en cierta manera la sensualidad, el amor y tal igual. Y para ello requiere que va asesinando a mujeres para tomar su esencia
y esa esencia hacerla, pues eso, un aroma el cual él disfrute infinitamente de eso. Estos asesinatos van degenerando en una situación caótica en la ciudad donde van sucediendo, hasta que al final yo creo que esta novela, aquí voy a hacer un spoiler porque es que me parece esencial, es definitivo el final, o sea que es que la novela es un poco, da igual lo que suceda, excepto en el desenlace final. Porque el desenlace final, él, cuando ya ha sido, bueno, él no me acuerdo bien si lo pillan o se entrega, no lo recuerdo, pero sí sé que es detenido por los asesinatos, que él reconoce, pero él utiliza ese perfume que ha conseguido, esa esencia que ha conseguido extraer para beneficiarse. Entonces, que le van tratando, entonces, cuando le van al cadalso, lo perdonan, tal y cual, y entonces él se va entre la muchedumbre, entre el pueblo, y se aplica el perfume. Consecuencia directa de lo cual hay un acto atroz, aberrante, por parte del populacho aquel, de destrozo, de canibalismo, por de conseguir poseer eso. Es un final demoledor, un final terrible, pero que es el mejor final posible para la novela. Aparte de esta trayectoria, donde hay mucha información sobre los perfumes y tal y cual, y este final acadabrante, porque es que es un final majestuoso, a mí me interesa mucho en esta novela la capacidad del autor de transmitir el sentido del olfato. Porque hay cosas que, claro, es que es muy difícil, es como intentar describir un color a un ciego. O sea, si un ciego de nacimiento, si alguien ya tiene referencia, sí se puede, pero una persona que no tiene ningún punto de referencia, es como si te intentan explicar un idioma, por ejemplo, te intentan explicar el ruso, pero te lo intenta explicar un chino, a un español, quiero decir, a un español que no sabe ni chino ni ruso. Entonces, por mucho que el chino o el ruso sí podrá encontrar algunas cosas, perro, no sé qué, que pueda identificar de alguna forma, pero si está en una habitación y hablan en idiomas distintos, es como si no pueden comunicar. Pues un poco esta descripción en esta novela sí se consigue. Transmitir la sensación de que estamos oliendo, de que estamos compartiendo esa experiencia olfativa, ese aroma. Y esto a mí me parece muy interesante porque a lo largo del libro se van encadenando episodios de este tipo. La peripecia del personaje es muy interesante, porque en definitiva Jean-Baptiste Grenouille es un obseso de la perfección. Él, en su arte, en lo que él maneja, él busca la cima, el no va más. Lo más profundo, lo más perfecto, lo más maravilloso. Y cuando, como suele suceder, cuando se buscan utopías, cuando se buscan ideales, cuando se buscan algo que en principio está fuera del alcance o muy remoto, si se llega a conseguir, hay un cierto grado de decepción porque ya ¿qué más viene después de eso? ¿Qué se puede conseguir a partir de ahí? A mí la novela me parece un prodigio, me parece una historia maravillosa, muy bien escrita. Es una novela muy bien estructurada, es una novela donde los ambientes de esa Francia del siglo XVIII, en pleno apogeo de las luces, con Diderot, con Rousseau, con Voltaire por allí, pues está muy bien transmitida, es un trabajo fabuloso. Y ya digo que es una novela que es una isla, un momento, un paréntesis, en la obra de este autor. Esta novela tuvo una cierta controversia, a mí me la explicó Miguel Romero Teo, yo no la sabía. Y de pronto, pues sí, indagué y parece ser que algo había de verdad. Esta novela ha hecho al autor, a Patrick Süskind lo ha hecho millonario, un tipo que vive pues, con muchísimo dinero y con mucha tranquilidad, con mucho lujo, con mucha comodidad por lo menos, o sea, no va a pasar hambre nunca en su vida gracias a esta novela. Pero resulta que esta novela, que como digo, es de 1985, hubo otro autor cuyo nombre desconozco, por razones que ahora también comentaremos, porque es evidente, que a la prensa, o no sé si a la prensa, o su círculo lo filtró, no sé exactamente de qué manera, que decía ser el autor de la novela, no tal cual la conocemos, pero sí de gran parte de ella, y de la raíz y del origen de esa novela, que la presentó a un concurso en el cual Patrick Süskind estaba de jurado. Y no se la premiaron. Y al tiempo, Patrick Süskind parece ser que la reelaboró, le cambió el título, le cambió otra serie de cosas y la publicó como suya. Pero pertenecía al otro. Hubo sus rumores, sus dime y sus diretes, que si una posibilidad de denuncia y tal y cual. ¿Cómo se solucionó el asunto? Pues que Patrick Süskind, rascándose el bolsillo de todo lo que había obtenido por la novela, al parecer,
a este señor le ha dado todo lo que le ha pedido de dinero, le ha comprado, no sé si una isla o una zona aislada, sino una isla muy lejana donde el hombre quería estar, el autor ese, y vive allí, pagado por el Patrick Süskind. Y así no se sabe ni quién es, ni ha trascendido nunca nada más, ni... Hombre, yo no sé hasta qué punto eso debe ser cierto, hasta qué punto en ese original, si es que existe, está todo lo que está en el libro, o qué parte pertenece al propio Süskind. En cualquier caso es algo que suena raro. Y bueno, pues un caso de compra de silencio. Él no es muy proclive a conceder entrevistas, a hacer encuentros con gente y tal, pero algunas ha habido y él ha dado a entender que esa novela es suya. O sea, que lo otro es una fantasmada, que lo otro no es verdad, y que su forma de escritura, que se transmiten también a otros escritos, es la suya particular. Pero claro, él lo niega, pero ¿qué va a decir el hombre? Tampoco va a decir... Su normal del todo no va a ser para decir, no, sí es que lo hizo otro. Yo la revisé, y entonces, porque es que entonces se le caería el tinglado, se le caería el chiringuito. Y cuando parece ser que a este señor y a su familia le ha dado este dinero, esta posibilidad de hacer lo que ellos han querido, algo debe haber atrás. A mí me da igual. Es como, ya lo hemos comentado 40.000 veces aquí, como lo de Shakespeare. A mí, que la escribiera un señor que era actor, que se llamaba William Shakespeare, la hiciera Francis Bacon, las obras de Shakespeare me refiero, la hiciera un noble, la hiciera un cura, o lo hicieran varias personas, y la firmara el actor para tapar, para ocultar los nombres de los autores originales, a mí me importa tres pepinos. A mí Shakespeare ni me da ni me quita nada, en el sentido de que pues, a mí lo que me interesa son las obras. Hamlet, Macbeth, Lear, Las alegres comadres de Windsor, Enrique V, Ricardo III, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí que lo hiciera un señor u otro me da igual, yo sé que estos textos existen, yo los he disfrutado, los he visto representados, y en tanto eso, pues hasta ahí me interesa Shakespeare. A mí que Shakespeare fuera un señor, que si era un mujeriego, que si era un homosexual, que si era un asexuado, que si era un señor alto con barba, con los ojos claros, que si era un señor bajito, calvete, y con los ojos oscuros, que si era un hombre de procedencia francesa, que si era un hombre de procedencia galesa. Es que me da lo mismo, es que a mí eso no me importa nada. No es, la obra de Shakespeare no es una obra biográfica, como esta tampoco lo es. Y en tanto, esta novela, yo la he disfrutado mucho, y más de una vez, porque esta novela la he leído más de una vez, y siempre me ha gustado. Debo decir que hay una película, no recuerdo ahora mismo, relativamente reciente, que bueno, como película no está mal, pero que no tiene nada que ver con el libro. O sea, no, la eficacia del libro, esa maravilla de transmisión, de descripciones de las cosas, en la película se omite completamente, se ceba más la película en la trama, en la peripecia del personaje. Hombre, con un reparto espectacular, está Alan Rickman, está Dustin Hoffman, está una serie de gente muy importante, pero es que la película, desde mi punto de vista, mira que no querían, el autor se negaba a ceder los derechos para que hicieran películas, y la editorial también. Ellos iban vendiendo novelas, traduciéndolas, y no necesitaban el apoyo del séptimo arte. Al final decidieron conceder el permiso y el resultado, en mi opinión, es bastante fallido. Defrauda bastante la película, sobre todo si conoces la novela. En cualquier caso, ya digo que es una novela pues un poco rodeada de ciertos elementos extraños, pero como novela es un novelón, para disfrutarlo y para pasarlo bien. Bien, como digo, el perfume es un poco algo extraño, algo extemporáneo en el resto de su obra, que por lo demás es bastante coherente. Aquello del contrabajo que vimos ese señor encerrado en sus propias, empezando en su propio contexto, que procura no tener mucha relación, que se vincula más con el instrumento, de forma que el contrabajo me refiero, que le condiciona su sexualidad, sus relaciones con los demás, etcétera, pues de cierta manera lo reencontramos en los demás libros, por lo menos en las dos obras más extensas. La Paloma, que esta a mí también me gustó mucho, sin nada que ver con el perfume. Esto es un señor, pues eso, que le pasa lo mismo que al músico del contrabajo aquel. Esta novela de 1987 pues nos presenta un señor que no se relaciona con la menor gente posible y las menores veces posible. Es un señor que vive en su ámbito, en su mundo, trabaja, no me acuerdo si era en correos o algo parecido. No era cartero, era vigilante, era como un segurata, como un guardia de seguridad. Ahora que llevaba un arma y todo, uniformado, pero bueno, él mantiene una rutina inamovible, siempre, sistemáticamente, y de pronto un día cuando va a entrar a la casa se encuentra con la puerta y una paloma. Y eso le rompe los esquemas.
lo saca de su estado de confort, eso es un elemento de extrañamiento, y el hombre se va, y nada más que va dándole vuelta a las obsesiones, a propósito de que esté la paloma allí, y de los cambios que va a imprimir en su vida. Pues claro, la paloma puede entrar en la casa, la paloma puede traer más palomas, la paloma puede dejar cagarlos por aquí y por allá, la paloma le puede picar cosas de comida, la paloma le puede picar a él. Y todas las situaciones que puede producir la paloma en la mente de este señor que no estaba muy bien, claro, como la mayoría de los personajes de Suskind. Y hombre, cuando la novela es toda la obsesión, todo lo que va él pensando respecto a lo que puede significar y lo que puede conllevar la paloma aquella. El desenlace es previsible, o sea, hay una paloma en un sitio, pasa a lo largo de un día, la novela es a lo largo de una jornada. ¿Qué es lo más probable que ocurra cuando el tío vuelva? Pues eso es lo que pasa, lo más normal, y con lo cual todo lo que hemos ido conociendo, pues bueno, es un poco fruto de la obsesión del tipo. Por eso digo, parecido al del contrabajo. Como parecido también, aquí tenemos la historia del señor Sommer, con ilustraciones de Sempé. Sempé es un dibujante maravilloso, el del pequeño Nicolás con Goscinny. Él ha hecho sus propios libros, tanto de viñetas como tipo cuento infantil, como Marcelino Pavón. Es un dibujante maravilloso, que en esta ocasión pues decidió acompañar a Patrick Suskind en esta historia, de corte, si se quiere, un tanto infantil o juvenil, porque el narrador es un niño, un muchacho, que vive en una zona pues de bosque, cerca a un bosque donde nieva en invierno y tal y cual. Y Sommer, que significa verano en alemán, pues es un personaje raro que hay ahí. Entonces él se sube a los árboles, el muchacho, y va viendo lo que pasa, y ve que este tal señor Sommer sale todos los días de su casa con un bastón. Aquí en la ilustración está perfectamente dibujado, está perfectamente identificado el personaje, y empieza a caminar. Empieza a caminar, hasta que se va a no se sabe dónde. No va a hacer nada en particular. Este señor Sommer es un señor que no tiene oficio ni beneficio, se dedica nada más que a caminar por allí. Sí sabemos que la mujer es fabricante de muñecas, ella tiene una en la casa, se dedica a hacer muñecas. Entonces hay un día a la semana que la mujer sale, vende las muñecas, y con el dinero que cobra hace la compra, se va a la casa y ya no sale más en toda la semana. Mientras que el señor Sommer pues no habla con nadie, no se trata con nadie, sino que se dedica a caminar y va y vuelve. Eso es lo que hace. El muchacho va asistiendo. O sea, este señor Sommer, como digo, es como los otros, un tipo un tanto extraño, como el protagonista del contrabajo o el de la paloma. ¿Y entonces qué ocurre? Pues esto es yo no sé si decir como una especie de vocación infantil o qué, porque en el momento en que este muchacho deja de tener la edad de trepar a los árboles, de hacer, cuando pasa un poco ya de cierta infantilidad, este señor Sommer desaparece. ¿Y cómo desaparece? Pues porque el señor Sommer sabe que el niño lo ve. Y entonces ahí de pronto allá hay un lago, y Sommer se mete en el agua y se hunde. Queda el sombrero flotando, el bastón flotando, y nunca más se sabe. Pasan días que en el pueblo, en la aldea donde vive, se dan cuenta de que este señor Sommer ha desaparecido. Hombre, claro, la señora sí lo sabría, la fabricante de muñecas, pero como era una persona tan hermética que nada más que hacía eso, fabricar sus muñecas, venderlas y comprar lo necesario para poder vivir, pues nada, no se sabe más del señor Sommer en el momento en que este ya deja esa edad. Es un poco un símbolo, bueno. Y lo último que yo conozco de ficción de Patrick Suskind es Un combate y otros relatos. Yo tengo esta edición, que es la que salió en su momento, que es del año 96. Y bueno, porque es que creo que hay otra edición posterior con ilustraciones del propio Sempé, pero yo esta no la he visto, o sea, ni la he visto ni la conozco. Entonces esto contiene cuatro historias, 3 relatos, dice aquí 3 relatos y una reflexión. 3 relatos, el primero, La atracción de la profundidad, donde hay una pintora que está exponiendo su primera exposición, tiene puesto su primera obra allí al público, y está escuchando que hay un crítico que dice que lo hace bien, tal y cual, pero que le falta profundidad. Y empieza esta a comerse la cabeza. Otra persona obsesiva, como la de la paloma, o como el del contrabajo, y va abandonándose, engorda, empieza a beber, empieza a descontrolarse, a abandonarse, hasta que termina pues suicidándose. Que al final es curioso porque se tira de un sitio
alto, boom, pero hay y una persona gorda, pero en vez de caer en vertical, el viento se la lleva hasta un bosque que hay allí, y allí plaf, se muere igual, pero bueno. Pero la gracia del asunto está en toda la obsesión que va esta persona, una persona de un talante artístico, con una sensibilidad que se le presupone importante, y bueno, pues le afecta ese comentario que hace el crítico sin saber que ella lo está escuchando. En cualquier caso, este comentario lo que hace es que ella pues deje de dibujar, deje de pintar y deje su vida como la conoce. Bien, el segundo relato, vamos a ver, no, este es el tercero. El segundo relato es un combate. Un combate que esto se publicó, esto recuerdo yo perfectamente, en El País Semanal. Se publicó con unas ilustraciones así como una batalla, mucho antes de este libro, es un relato cortito. Y esto es un juego muy interesante. A ver, estoy haciendo spoilers, pero es que si no, no sé cómo explicarlo. Esto es un señor que va todos los días a un parque a jugar al ajedrez. Él lleva su tablero de ajedrez y su ficha y juega. Y le gana a todo el mundo. Es un hombre ya mayor, de cierta edad, que gana a todo el mundo. Siempre. Y de pronto aparece un joven allí que no conoce a nadie a desafiarlo, diciendo que le va a ganar. Entonces el hombre, que es un gran jugador de ajedrez, muy meticuloso, que no comete errores, siempre cuidadoso y minucioso en la jugada y tal, empieza a ver que el otro empieza a hacer cosas raras y que lo saca de quicio a este jugador tan veterano y no sabe cómo, y va haciendo, al final termina ganando. Pero ¿qué se descubre? Que el otro, el joven ese, no es ningún jugador de ajedrez, es un chalao, es un pobre imbécil que ha venido allí y como se ha puesto a jugar al ajedrez, como se puede haber puesto a subirse a los árboles o a meterse debajo de los coches o lo que fuera. Con lo cual esta victoria, a ojos del propio jugador veterano, es una derrota. Y esto, a partir de entonces deciden no volver a jugar al ajedrez. Como vemos, son personajes muy animados y muy divertidos. Las novelas sí suelen tener un tono divertido, un tono en ciertos momentos humorístico y tal, pero de luego los personajes son para echarles de comer aparte. El tercer relato, El testamento de Maître Musard, esto habla, aquí nos vuelve a retrotraer al siglo XVIII. Este es un erudito, un estudioso, que conoce a Voltaire, que conoce a Diderot, etcétera, y que ha descubierto una especie de molusco, como una especie de concha, que produce una enfermedad que él va sufriendo, que de forma progresiva se va paralizando todas las extremidades hasta el punto de que llega a quedarse pues hecho una piedra, una planta, una estatua, no sé, completamente inmóvil. Entonces, esto se encuentra y en primera persona el análisis de ese parálisis, de eso que va descubriendo del molusco aquel. Claro que es una cosa, en fin. Y termina el libro con una reflexión, Amnesia in Litteris, que también se publicó como relato de verano en El País, donde es una especie fíjate lo que ocupa, es nada, es muy cortito, es una especie de entrevista de pensamiento, donde un erudito, un crítico, un lector muy voraz, va perdiendo la memoria, pero va perdiendo la memoria de las palabras, que incluso al final del relato, o como se quiera, porque esto no sé exactamente si está definiendo todo lo que ha pasado. Llega un momento en que él está leyendo libros y va por la página 50 y ya no se acuerda de lo que pasaba al principio. Él va perdiendo progresivamente la memoria y va olvidando. Esa es la amnesia in litteris, pero respecto a lo escrito. O sea, no se olvida de las cosas que hace normalmente, sino respecto a lo que va leyendo, lo que va olvidándolo. De forma eso, que digo que está leyendo algo y ya no se acuerda de lo que ha pasado inmediatamente anterior. Entonces, termina el texto, que a mí me parece muy bonito, él decide rebelarse contra esa especie de amnesia, y dice, como un constante imperativo moral, debes, qué tontería, se me han olvidado las palabras exactas, pero no importa, porque todavía tengo presente el sentido. Era algo así como, debes cambiar tu vida. Es también una reflexión bastante interesante. Él publicó unos años después de esto sobre el amor y la muerte, una especie de ensayo, no demasiado, que no aporta nada a esto que es la almendra de su obra narrativa, que es lo que queremos traer aquí. Por un lado, lo que son los textos que van conformando esta narrativa, y por otro, el perfume, que ya digo que tiene su propia particularidad, empezando porque es de una extensión que duplica a todos los demás. O sea, este del señor Sommer, porque viene
con las ilustraciones y viene con esta letra tan gigantesca, porque esto es un cuento, pero yo creo que si todo esto se uniera en un volumen ocuparía más o menos la dimensión del perfume, pero además por contenido, salvo ese último relato del hombre que se iba quedando paralizado, el ambiente ni en nada tiene nada que ver con el resto de su obra. Pero bueno, ahí está y por eso así lo referenciamos. Esperamos haberte recordado algo de esta obra si la conoces, si no, pues desde luego, sobre todo el perfume, aconsejarte que vayas a leerla porque es una novela inolvidable, de estas novelas importantes realmente de finales del siglo XX y que es una aportación, en mi opinión, muy, muy importante a la narrativa, muy interesante y muy para disfrutarlo. Este es un libro para disfrutarlo, de verdad. Y bueno, pues nada, pues nosotros pues terminamos aquí. Este ha sido nuestro planteamiento para el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido bien y si es así, pues le puedes dar al dedito para arriba. Si te gustan estos temas del canal, pues te puedes suscribir si aún no lo has hecho. E incluso a gente que conozcas que si no saben que existimos, puedes hablarle de que existe el canal por si también se quieren suscribir y de esta forma pues acompañarnos en el viaje y ayudarnos. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.